Bien, vamos a tocar un tema más relacionado al santuario en esta oportunidad. Bueno, ahí quiero mostrarle esta preciosa imagen de un padre recibiendo a su hijo. El hijo avergonzado, ¿sí? Después de muchas malas decisiones, muchas malas decisiones. La vida no perdona, la vida da consecuencias, pero Dios sí perdona. Y podemos ir con un corazón humilde, reconociendo la necesidad que tenemos de nuestro Padre Celestial. Y nos va a recibir así, mire, con los brazos abiertos. Siempre nuestro Padre Celestial nos recibirá con los brazos abiertos cuando lleguemos con un corazón humilde pidiendo su misericordia. Muy bien. Del disfraz humano a la cobertura divina. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué buscamos disfrazarnos para poder solventar algo que no se soluciona con un simple disfraz? Para eso necesitamos algo más, algo que trasciende nuestra vida, nuestro entorno, nuestras capacidades. Así que el ser humano tiene esa deficiencia, pero a la vez esa gran bendición por optar del alcance divino. Bueno, hasta el momento hemos visto algunos temas como ¿por qué estudiar el santuario terrenal? ¿Qué hay allí? Que podríamos ir a la Biblia, al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo y extraer de ahí cosas para hoy. Interesante, ahí vimos un poquito de eso y siempre retomamos las razones por las cuales Dios creó ese santuario o pidió que se hiciera el santuario, mejor dicho. También la naturaleza de Dios. Qué importante buscar comprender eh, quién y cómo es Dios. Cuando nosotros logramos entender la naturaleza de Dios como amor, muchas cosas se nos pueden aclarar. Dios es infinito, nunca vamos a comprender en su totalidad a Dios si no fuese Dios. Pero Dios siempre nos presenta rasgos de su carácter, de ese amor que es Él. Y bueno, conociendo la vida de Cristo es la mejor forma, sin lugar a dudas. Siguiente forma de conocer mejor a Dios, bueno, la naturaleza, su creación, qué impresionante. Y también las relaciones humanas entre hermanos. Es una forma de conocer a Dios por el trabajo que hacen nosotros. Bien, después vimos la rebelión del perfecto. Ahí se reveló un ser que era perfecto. Dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Un misterio que en el ámbito humano se lo podemos atribuir al orgullo del corazón. Bueno, pero ¿cómo nació eso? La respuesta más certera que tenemos es por el libre albedrío que Dios le da a sus seres creados. Si no, pues no hubiera opción de decidir. Entonces, a partir de ahí existe esa opción de decidir y este ser decidió. En una cadena de eventos que al final quedó evidenciado un plan malévolo que resultó en la expulsión de ese ser junto con los que le hicieron caso. Por eso es importante saber a quién escuchamos, porque de pronto nos podemos ver envueltos en una situación, puede ser hasta irreversible, como sucedió acá. Bueno, la verdad de Dios y la mentira del dragón fue otro tema que vimos y todo esto lo hemos asociado en algún momento con el santuario. En este caso, vimos cómo Dios le dijo a Adán y Eva, los primeros seres humanos, que iban a morir si comían del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal. Y por ahí Eva se enredó en una conversación que salió perdiendo porque se fue a conversar a solas con el dragón. Con el lenguaje del dragón la envolvió y le dijo que no iba a morir, que más bien se le iban a abrir los ojos, que iba a ser como Dios, que conocía esto, conocía el otro. Y vimos que lejos de abrírsele unos ojos, más bien se le cerraron los ojos espirituales, porque el hombre pasó a una decadencia espiritual a, pues a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Que necesitamos definitivamente el Santo Espíritu de Dios para poder discernir las cosas espirituales, porque el hombre natural no discierne lo espiritual.
sino únicamente el hombre espiritual. Muy bien. Y hoy, como mencionamos al principio, pues está ese tema de querer solventar ese problema después de haber hablado con la serpiente y accedido a sus propuestas buscando eh, pues hacernos creer que Dios es injusto. Ese es el tema del gran conflicto. El tema del gran conflicto se centra en querer parecer a Dios como injusto, como que su ley es injusta, que Él no es amor, y entonces todo gira en torno a eso. La pregunta ahí es, ¿a quién vamos a creerle, verdad? ¿A Dios o a la serpiente? Ese fue el dilema de Eva y es el dilema todavía de nosotros hoy. Por eso hay muchas filosofías que buscan precisamente hacer creer uno u otro. Entonces, una vez que entró el pecado, es decir, y la mejor definición de pecado, que más adelante la vamos a ver, es después de haberse apartado de Dios. Básicamente, el pecado es una desconexión con Dios. Esa es la mejor definición práctica. Teológica tiene una definición que la vamos a ver más adelante. Pero bueno, al separarse el hombre de Dios, se necesitó algo, porque Dios dijo, van a morir. Eso era realidad, porque si no, estaría mintiendo Dios, ¿no? Y Dios dijo, van a morir. Bueno, resulta que en el primer momento, pues seguido de esa desobediencia, eh, después de haberse escondido Adán y Eva para no enfrentar una vergüenza que no sabían qué era, porque antes no habían sentido vergüenza ni miedo, era un sentimiento, eh, pues, de inicio, no lo habían tenido antes. Muy bien, aquí vemos que se necesitaba ahora que alguien muriera, porque alguien tenía que morir, no podía quedar eso simplemente así, porque Dios dijo, van a morir. Y pues el sacrificio de animales entró en este aspecto como un sustituto de Adán y Eva. Alguien tenía que morir. Y pues aquí vemos desde puro inicio un símbolo de Cristo, ese cordero que está preparado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan en sí, porque el cordero, siendo Cristo, todavía no, pero sí el cordero o la ovejita o el sustituto tenía que estar presente justamente después de la entrada del pecado, porque tenían que morir, ¿verdad? Y bueno, Dios en su misericordia, esto es algo precioso. Dios es justo. ¿Qué quiere decir eso? Que su justicia se tiene que cumplir, es decir, la ley se tiene que cumplir y la ley era, tienen que morir. Pero se le añade la característica preciosa de Dios que es misericordioso. Entonces, Dios en su misericordia, para cumplir su justicia, permite la sustitución. Alguien tiene que morir, mi ley se cumple, pero en mi misericordia permito que el derramamiento de sangre no sea de una persona en sí, sino de un animal. Y en este caso, Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Miren, aquí es algo impresionante porque la palabra nos lleva a concluir que Dios hizo ese sacrificio. Lo mira usted allí porque dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Esas pieles tuvieron que salir, pues, digámosle, de dos animalitos, al menos uno, pero uno y uno, pues, al ser ellos dos, uno puede entender que eran dos animalitos. Mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, aquí vemos cómo Dios mismo toma acción por el pecado del hombre. Pues yo puedo entender que Adán y Eva no entendían todavía qué era la muerte y posiblemente presenciaron ese evento traumático, si podemos decirle así. Tomaron esos animalitos inocentes a los que ellos le pusieron nombre y tuvieron que ser sacrificados por ellos, en sustitución de ellos, por lo que habían hecho. Y dice que aquí Dios mismo los vistió. Se nota todavía esa cercanía de Dios. Piense usted que ellos acaban de desobedecer. Aquí el Dios mitológico griego, por ejemplo, pues ya los hubiera destruido, les hubiera tirado un rayo o qué sé yo.
algo les hubiera pasado menos que Dios los cubriera con pieles en ese acto de un padre abrazando a su hijo. Te equivocaste, pero aquí estoy yo. Y tengo que hacer esto, que me duele hacerlo, pero necesito hacerlo eh, porque es la consecuencia de tus actos. Aquí vemos un padre amoroso, sin lugar a dudas, buscando solventar este problema. En 1 Pedro 1:19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, ese acto que hizo Dios para cubrir el pecado de sus hijos, de Adán y Eva, era una antesala y como lo personalizó de esta forma, al ir él y pues tener este acto y cubrir a sus hijos, presenta la misma persona en esa acción de interés al ser después su hijo el que hizo esto en definitiva por nosotros, ¿verdad? Vean qué interesante, en Génesis 3:7, ¿cómo soluciona el hombre este problema? Un intento humano de cubrir el pecado. Dice que ellos al verse desnudos, que podemos entender esto más como una desnudez espiritual, porque ellos eran hombre y mujer, podemos decir marido y mujer, pues a quién les iba a dar vergüenza, digamos, si se encontraran desnudos. Pues el que ha tenido la bendición de pues tener una relación de matrimonio, pues entre el hombre y la mujer, eso no hay vergüenza ya. Están en la privacidad y no pasa nada. Y si hay un animalito por ahí, pues no pasa nada. ¿De qué sintieron vergüenza? No fue una desnudez física en realidad, fue una desnudez espiritual. Se vieron en el error, en la situación de pecado, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ¿qué hicieron? Trataron de hacerlo por sus propios méritos, tratar de solucionar ese problema. Entonces, tomaron lo mejor que consideraron en su, pues, sapiencia limitada, agarraron unas hojas de higuera, que los higos y la higuera tienen mucha representación posteriormente en la Biblia, se utiliza mucho en las enseñanzas. Y bueno, trataron de cubrirse. ¿Qué situación más ineficiente o qué pues acción pues tratando de solventar algo mucho más grande, ¿no es cierto? Aquí esto representa lo que muchas veces nosotros queremos hacer, tener una justicia propia, tratar de justificar nuestra acción, nuestro accionar, que al final es una apariencia externa, porque ¿dónde tenían el problema ellos? No era su desnudez física en sí, sino era un problema espiritual que no podían resolver ellos. Entonces aquí se mostraron ellos frágiles e insuficientes. Sin Dios, porque ahí estaban sin Dios, se apartaron de Dios, eran frágiles e insuficientes. Y así es como somos usted y yo, frágiles e insuficientes si estamos alejados de Dios. Es increíble pues, la insatisfacción humana, desesperanza, quizá en algún momento se sintió fuerte y suficiente, pero llegó el momento en que se dio cuenta cuál era realmente su situación y se vio frágil e insuficiente. Entonces aquí lejos de Dios, de burlarse del ser humano, de señalarlo, de pisotearlo, le da la solución. Le dice, esa no es, pero yo la tengo. Eso se llama esperanza. Y eso es lo mejor de todo cuando hablamos de Dios o con Dios, que en el peor error que podamos haber cometido, Dios siempre nos da esperanza de poder restablecer. En nuestra insuficiencia, en su poder se puede restablecer las cosas. Provisión divina para cubrir al hombre. Esto lo hace por medio de ese derramamiento de sangre para poder expiar y sustituir ese error. ¿Implica sacrificio? Sí, ese sacrificio es un derramamiento de sangre, porque la palabra dice sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, esa sangre que nosotros somos también incapaces de poder crear, ¿no? Pues eso mismo Dios lo proporciona y simboliza la justicia de Cristo que realmente cubre al pecador. Qué impresionante ver cómo esa justicia de Cristo, siendo que Dios es justo, esa justicia se manifiesta en Cristo y cubre esa deficiencia del pecador que estaba tratando de solventar eso con unas hojas de higuera. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuáles son nuestras hojas de higuera? ¿Qué estamos tratando
de cubrir nosotros con nuestras fuerzas, con nuestras buenas intenciones muchas veces, pero nos olvidamos de la misericordia de Dios, que la necesitamos todos. Y en este caso se manifiesta por la justicia de Cristo, por sus actos. Muy bien. Eh, Vemos aquí pues claramente una condición del ser humano. El salmista lo vivió, recuerda usted, cuando eh, pues decidió mal y se involucró en una situación vergonzosa para él. Se sintió ante Dios con vergüenza, desnudo espiritualmente. Bueno, también esa misma condición lo sintieron Adán y Eva y lo sentimos los seres humanos cuando nos vamos hacia el pecado y encontramos y vemos las consecuencias, lo vergonzoso, lo que nos ha provocado. ¿Y qué hace el ser humano? Yo no sé si eso es natural del ser humano al sentir vergüenza, es huir. ¿Por qué? Porque uno no quiere enfrentar la vergüenza, es algo pues que no queremos hacer, ¿no? Huimos y eso suele pasar cuando cometemos un error. Es difícil enfrentarlo al inicio, es difícil. eh, Nos vemos tal vez señalados, sentimos que todo se acabó ahí, que ya no hay más solución y pues hasta tomamos malas decisiones en cadena, ¿no? Ya tomamos unas y nos llevó a esa situación y lejos de detenernos, pues podemos hasta incluso empeorar las cosas. Y huimos de Dios, huimos de la presencia de Dios. Puedo entender también que al Dios ser santo y nosotros percibir ese pecado en nosotros, pues lejos de ir a buscar limpiarnos, más bien sentimos como que Dios no nos va a aceptar por nuestra condición. Tenemos esa culpa, el miedo que también sintieron ellos, una culpa que realmente no solventa nada, a no ser de que esa culpa nos lleve al arrepentimiento, porque si es una culpa sostenida y lo único que nos hace provocar es miedo y huir, pues no tiene mucha acidez, sino esa culpa es pues, habernos alejado de Dios, ¿cierto? Muy bien, también en Génesis 4:8, como les mencionaba, puede ser que en nuestra seguida de malas decisiones, eh, pues comprometamos más nuestra situación. Recordemos cómo en algún momento Dios le dice a Caín, deténgase. Si usted no controla su corazón, si usted le da rienda suelta al pecado, pues el pecado lo va a dominar a usted. Y ese es el gran problema del ser humano, que uno tiene que comprender que debe detenerse. Cuando se complicó la situación, cuando fallamos, cuando tomamos una mala decisión, cuando nos vemos con todas estas características, es importante detenernos, porque en una seguidilla de malas decisiones podemos encontrar la destrucción, la violencia, muerte, no sabemos reaccionar de forma apropiada y puede que nos comprometa mucho más. Como les menciono, Dios perdona, pero la vida no. La vida pues cobra. Y muchas veces en nuestra huida de Dios, lejos de detenernos y regresar al Padre, como en la primera imagen que tuvimos, pues podemos iniciar una serie de consecuencias. Es importante detenerse y avanzar o regresarse, mejor dicho. Muy bien. Vamos a avanzar por acá. La definición del pecado, bíblicamente hablando, sí, hay una definición del pecado. Está la definición teológica y la podemos comprender fácil porque es una explicación sencilla. La definición del pecado es infracción de la ley de Dios. Entendemos que Dios es justo y su justicia se manifiesta por medio de la aplicación de una ley. Así lo entendemos en el ámbito judicial también nosotros. Pues al haber leyes, el que infringe esa ley, pues está en contra de algo establecido. Bueno, si Dios estableció una ley que es eterna, como lo es Él, porque refleja su carácter, entonces lo que vaya en contra de ese establecimiento, de esas normas que Dios estableció,
pues entonces eso se llama pecado. Y el pecado está en contra, entonces, de la voluntad de Dios. Primera Juan 3:4 nos dice prácticamente eso. El pecado es infracción de la ley de Dios. En el momento que alguien pues peca, eh, podemos entender que todos lo hemos hecho, así como inició Adán y Eva en ese proceso de decadencia, todos estamos en la condenación de la muerte. Básicamente, nadie está exento de eso. Solo Cristo, con una obediencia perfecta a su Padre, no cometió nunca pecado. Entonces, Cristo nunca infringió la ley de Dios, porque estaba en armonía con su Padre. Mi voluntad es hacer, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, decía Cristo, básicamente era eso, obedecer los mandamientos de mi Padre. Muy bien, ahora una definición práctica. La definición práctica, porque ahí puede quedar como verdad, sí, el pecado es infracción de la ley, vemos al pecado y la ley, pues, en un contexto teórico, bueno, la separación de Dios es justamente una definición práctica del pecado. Isaías 59:2 dice, las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Entonces, esta es la definición práctica y aún más práctica la del hijo pródigo. El hijo pródigo rompe su relación con el padre cuando decide irse. Dame mi herencia porque yo me voy. Eh, y él siempre, cuando quiso regresar, él estaba más preocupado porque qué iría a pensar su padre, por los beneficios que estaría o que tendría cuando regresara su padre, por elementos que sí pueden relacionarse a la consecuencia y sí pueden ser parte de un proceso de arrepentimiento, porque reflexionar a lo que tenía y ya no tengo, lo puede llevar uno a dimensionar, a regresar, ¿no? Y está bien. Sin embargo, cuando él regresa, el padre no llegó a preguntarle que qué hizo, qué no hizo, o a reclamarle, sino que buscó abrazarlo. Eso se llama buscar restablecer la relación. Entonces, cuando el hijo pródigo regresa, el significado mejor ahí representado es un restablecimiento de una relación rota. Por eso Dios quiere que usted y yo tengamos una relación personal. Cuando vemos todo como dogmas, como doctrinas, como elementos teológicos, nos estamos perdiendo la mejor parte, que es una relación personal con Dios. Es básicamente lo que Dios busca, porque esa relación se reventó, se quebró, nos separó. Y la intención de Dios siempre ha sido restablecer esa relación. Cuando Adán y Eva pecaron, los abrazó, los cubrió. Vemos una relación personal. Cuando estableció el santuario, quiero estar en medio de ustedes, quiero estar cerca de ustedes. Esa es la mejor parte de toda la enseñanza bíblica, una relación íntima con nuestro papá. Él en algún momento rechazó la comunión con el Padre, terminó en ruina y vacío, eso le permitió a él reflexionar y pues el problema al final fue una relación rota que el padre estuvo dispuesto a recuperar, no importando qué. Y si usted se va un poquito más a lo que pasó con el otro hijo, con el hijo mayor le reclama al papá que él hizo, pero que nunca le proporcionó eso. El hijo mayor también tenía un concepto un poco distorsionado de la relación y pues el padre le dijo, ven conmigo, ven con nosotros y disfrutemos. El padre siempre buscando una relación con sus hijos, tanto como el que se fue con el que se quedó en casa, que también uno puede estar en casa y perdiéndose la mejor parte, ¿verdad? Bueno, algo muy importante cuando entró el pecado al mundo y pues nosotros somos parte importante de ese escenario. El conflicto se centra en quién es Dios. Básicamente esa es la intención de Dios de demostrarnos quién es Él y de Satanás de buscar distorsionar eso. Y en el medio estamos nosotros, también los ángeles,
Y pues Pablo en algún momento dice que nosotros somos como un espectáculo ante el universo, ante pues esos ojos, esas miradas del universo de lo que sucedió aquí en la tierra. Primera Corintios 4:9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, pues hemos llegado a ser espectáculo. Es decir, los ángeles están a la expectativa de lo que aquí llegue a suceder, de las decisiones que nosotros tomamos. Ellos quisieran dar un mensaje como nosotros tenemos la capacidad de hacer, pero Dios, parte de su plan de salvación, nos permite a nosotros también llevar ese mensaje de salvación para otras personas que lo necesitan. Entonces, dentro de ese espectáculo estamos también nosotros involucrados, decidiendo a quién creemos, si a Dios o al dragón, o a ese lenguaje del dragón. Bien, es importante siempre mencionar la necesidad de que viniera Cristo, porque ya Dios tenía un plan que se estaba ejecutando, que eran esos corderitos, becerros, machos cabríos, toros. Todos estos animales ya estaban muriendo, ya estaban derramando sangre. ¿Por qué entonces era necesario que viniera Cristo? ¿Por qué el tema no quedó allí? Y pues está sencillo, ¿no? Bueno, no sencillo en realidad, porque yo no quisiera estar matando un animalito cada vez que cometo errores, ¿verdad? Pero digamos, pudo haber sido un plan sostenido, quizá alguien pudo haber dicho. Bueno, en Hebreos capítulo 2, 17 al 18, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y esto es impresionante de parte de Dios. Si usted analiza, esto es inigualable en ninguna religión, en ninguna enseñanza espiritual, que Dios en Cristo, eh, siendo el verbo que se hizo carne, fuera semejante a sus hermanos. ¿Cómo es posible que el creador sea semejante en cierto nivel a su criatura, a los seres humanos? Se hizo hombre. Es que eso es un misterio. Si usted no lo analiza, eso es poderoso. Es decir, Dios mismo se encarna para rescatar a su creación. Y entonces se hace semejante a nosotros para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Y este sumo sacerdote lo sacamos aquí y recordamos el santuario terrenal, como había un sumo sacerdote oficiando siempre por los pecados del pueblo. Y ese sumo sacerdote, pues era un hombre pues dedicado a Dios, pero tenía el problema del pecado también. Sin embargo, aquí Cristo asume varios papeles, primero como hermano, podemos decir que es el hermano mayor de todos, eh, también como cordero expiatorio y como sumo sacerdote. Todas estas figuras Cristo las asume porque eran necesarias. No podía quedar solamente en la sangre de los animalitos, porque eso no perdonaba el pecado, era una figura apenas de lo que venía, que en este caso era Cristo. Dice también, para expiar los pecados del pueblo, eh, básicamente son los suyos y míos, ¿verdad? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí vemos a pues a Cristo conociendo su problema y el mío. Cuando usted sienta que no puede, crea que Dios sabe de eso. Por medio de Cristo, la divinidad entiende lo que usted está pasando, por muy difícil que sea. Y no se trata de minimizar su problema, porque usted puede estar atravesando una situación muy difícil, pero usted puede tener la certeza de que Cristo lo entiende, porque dice, padeció siendo tentado. Y no solo en la tentación, sino en el sufrimiento. Piense usted en la angustia de parte de Cristo. Llegar a decir, eh, Padre, ¿por qué me has desamparado? Piense usted en ese momento de angustia del corazón de Cristo, un momento sumamente humano, sabiendo que Él es el Hijo de Dios, pero el pecado que
bueno, dice la palabra que se hizo pecado por nosotros. Entonces, esa separación que él tenía con su padre era por todo el pecado que estaba cargando en ese momento. Y él sintió esa separación también. Qué impresionante. Esto es muy profundo. Pero dice que es que hay una cruz, esto es impresionante. Dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo fue y estuvo en medio de nosotros, sino que ahora tiene ese poder también para socorrernos, para rescatarnos. Es impresionante. Ahí en la cruz, la palabra dice que él fue contado como un rebelde. Es decir, Cristo ahí en la cruz fue contado como uno de los malos, básicamente, porque ahí no estaba Barrabás, fue contado como uno de los malos. Y entonces, aún así, estando allí Cristo, en ese poder de salvación, rescata al hombre que está a la par de él. Piense usted en eso. Qué impresionante saber que ni ahí, estando ahí en su debilidad, en su incapacidad de poder determinar algunas cosas por su humanidad, tiene la misericordia manifestada por parte de Dios y rescató al hombre que estaba a la par en la cruz. Impresionante. Bien, y aquí Cristo nos enseñó algunas técnicas. Básicamente la técnica está en el escrito, está y está en la oración, con la comunión con su Padre. Siempre respondió, guió a las personas a la palabra de Dios, trató de mostrar siempre el verdadero carácter del Padre, distorsionado por todo lado, por los religiosos, por las costumbres, por lo que creían los gentiles. Él tuvo que llegar a mostrar quién era el Padre. Y la única forma de hacerlo, bueno, en varios aspectos, los milagros que hacía, pero por su testimonio, por la enseñanza, eh, era siempre, hacía las cosas en público, nunca hacía las cosas en secreto para que tuviera testigos de todo lo que él hacía. Era impresionante. Cristo en su forma de, de trabajar con las personas era, tenía un arte en realidad. Muy bien, la lucha del cristiano o de un hijo de Dios, una hija de Dios, eh, pues no es contra carne ni sangre, no es contra, sino contra huestes espirituales de maldad. Vea, y aquí hay algo impresionante. Así como en el cielo hubieron rangos de jerarquías, podemos decirle, de ángeles, arcángel Miguel, el único que se menciona, bíblicamente se puede explicar que es Cristo. Después de ahí vemos querubines, vemos serafines, vemos también ángeles en otros rangos. Así como existen rangos en el ámbito celestial, pues así esos mismos rangos se fueron con Lucifer y los ángeles caídos. Entonces, hay pues principados, por ejemplo, como menciona el apóstol Pablo, que básicamente están en control de naciones. O sea, si tal nación avanzó en tal línea, enfocado en el mal, en guerras y decisiones que afectan a los hijos de Dios, que básicamente es el enfoque principal, o que buscan afectar a los hijos de Dios, pues ahí hay toda una jerarquía de seres espirituales, porque eso es lo que son, que buscan siempre perjudicar a los hijos de Dios, su primera intención. Y a partir de ahí, pues entonces algún elemento o situación que usted pueda estar atravesando, se puede atribuir a un ente del mal que quiera atormentarle. Por eso usted tiene que estar constante en la oración, en la palabra de Dios, en una comunión con Dios. También está la concupiscencia, que es nuestra natural condición de buscar pecar. Pues sí, eso también está en nosotros. Pero también recuerde, por ejemplo, cuando Cristo le dijo a Pedro pues, que, que Satanás lo ha pedido, básicamente, para que él caiga. Entonces, hay situaciones en las que se pueden involucrar entes espirituales para hacer caer a los hijos de Dios. Y aquí definitivamente el apóstol no lo alerta. No estamos peleando contra la vecina, contra aquel señor, contra
todo lo que usted pueda ver en su exterior, contra eso, pues al final se refleja ahí, pero hay una lucha espiritual más fuerte que nosotros, por nuestra incapacidad de ver lo espiritual, no logramos dimensionar. Sin embargo, más fuerte es Dios que todos esos elementos o entes espirituales, ángeles caídos, demonios, que buscan, pues, desequilibrar a los hijos de Dios, afectándolos en muchas cosas. Entonces, siempre hay que entender que eso está allí, ¿verdad? No hay que tenerle miedo, no hay que buscar eso, pero sí hay que, con la palabra de Dios, con oración, buscar siempre, pues, repeler eso. Muy bien, las claves que Dios nos da para repeler eso, está la armadura de Dios. En algún momento la palabra hace en forma figurativa una armadura de un guerrero en aquel tiempo, de un soldado, y nos presenta ese cinturón de la verdad. Entonces, imagínese usted un soldado que se vaya vistiendo, necesita muchos elementos: cinturón de la verdad, una coraza de la justicia, recordemos que Cristo es nuestra justicia, un calzado de la paz para ir a predicar el evangelio, para hablarle a alguien, porque a veces uno dice predicar el evangelio y puede sonar así un poco, bueno, yo no predico el evangelio, no sé, alguien puede pensar eso, pero en realidad sí, si usted habla de Dios, si usted presenta a Dios, habla de Cristo, alguna persona que necesite, usted está haciendo eso, ¿verdad? Escudo de la fe, es muy importante siempre, pues, creer que hay algo mejor para nosotros. Siempre para un hijo de Dios hay cosas mejores, aunque tengamos, pues, algún porvenir un poquito difícil de vislumbrar, siempre Dios tiene cosas mejores para nosotros. Y pues recuerde que en esta vida no todo termina, sino que trasciende una vida eterna. Y solo allí ya ganamos, ¿verdad? También ese casco de la salvación, que es como un yelmo eh, para proteger nuestra mente, nuestra... Muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos porque podemos llegar a decir que no podemos, que ya no tiene sentido, que pues que para qué seguir, estoy muy cansado. Bueno, póngase ese casco de la salvación, siéntase un hijo, una hija de Dios y crea que Dios le ha salvado, porque muchas veces, como le digo, podemos ser nosotros mismos nuestros peores enemigos. Y Dios preparó todo para que usted esté positivo, positiva, avanzando en la fe y de pronto pues nos desanimamos. Tenemos que buscar que nuestros pensamientos sean hacia el cielo, ¿verdad? Somos salvos y más que vencedores en Cristo Jesús. La espada del Espíritu, bueno, no es con, no es con armadura de hombres, ¿no? Sino es con el poder del Espíritu de Dios. Y entonces aquí es donde las cosas cambian, porque lejos de reaccionar como el mundo quisiera que reaccionemos, o como el mundo reacciona, pues debemos de reaccionar como lo hacía Cristo, el mejor ejemplo, ¿verdad? Y una oración constante, básicamente es eso. Manténgase orando, hable con Dios, cuéntele sus problemas, dígale si está feliz, si está triste, avance con una petición, sea puntual, dígale lo que usted quiere, no pida menos porque tal vez piense que que Dios está ocupado. Él tiene el poder para escucharle lo que usted necesita. Eso sí, ponga de su parte. El milagro sucede después de que uno hace la parte de uno. Bien, Dios cubrió a Adán y Eva con túnicas de piel. Aquí vemos lo que mencionamos un poquito al principio. El primer sacrificio, entonces, o el primer altar que se construyó, que fue básicamente el mismo que estaba en el santuario terrenal, o con el mismo significado, fue allí, en el Edén. Recién eh, la situación del pecado que se presentó ahí estaba el primer altar. Nace como respuesta del pecado. El cordero ofrecido simboliza al redentor prometido. Siempre Dios viendo hacia el futuro, hacia un futuro mejor, a pesar de que la situación está muy difícil. Eso nos enseña a nosotros que aunque hoy usted tenga una situación difícil, busque en Dios ese futuro que es un futuro mejor.
Bien, aquí vemos que cada día se sacrificaba un corderito en la mañana y uno en la tarde. Era un sacrificio diario que hacía el sacerdote, pero también se hacían los sacrificios continuos de las personas que llevaban ese animalito que debía de derramar esa sangre. Inocente, no sé hasta qué punto pues el corderito intuía, ¿no? Que pues estaba ahí la situación y pues era inocente. También el altar estaba en la entrada, el pecador traía a la víctima, representaba que el pecado requería sangre. Aquí Juan en algún momento dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bendición saber que estaba Cristo en medio de nosotros y que iba a pagar eso en ese Calvario. Juan el Bautista aquí entonces conecta el altar del santuario terrenal, el altar del Génesis, el altar de Abraham, todos los profetas que levantaron un altar, está básicamente simbolizado en la persona de Jesús de Nazaret. El verdadero Cordero ya había llegado. Y la sustitución, Cristo murió en nuestro lugar como un sustituto, como Cordero fue llevado al matadero, dice Isaías. Cuando tenga la oportunidad, leas Isaías 53. Eso le va pues llevar a dimensionar el caminar de Cristo antes de morir. El pecador debía morir, pero Cristo murió por él. Muy bien, ya para terminar, ese primer altar entonces nos enseña, familia, que el pecado tiene un precio. Cuando nosotros, como hijos de Dios, dimensionamos mejor justamente lo que es pecado, que no solo tiene un precio, sino es una relación rota con Dios, entonces, pues podemos reflexionar en eso. Y solo Cristo puede cubrirnos. La salvación no está en hojas de higuera. Dejémonos de cubrirnos con hojas de higuera que no tienen ningún resultado. Por nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, debemos de entregarle nuestra vida a Cristo. No solo nuestros problemas o nuestras alegrías. Entréguele la vida a Cristo. Porque solo con la sangre del Cordero es que podemos obtener esa redención, que es definitiva, ¿verdad? Y no es cansado para nosotros, porque dejamos nuestras cargas en Cristo. Bien, hoy tenemos acceso al Padre gracias al sacrificio de Cristo. Esa relación que en algún momento se rompió, bueno, Cristo vino a restablecer, es el ministerio de la reconciliación, lo desarrolló Cristo. Muy bien, ¿qué decisión podemos tomar hoy en función de esto? Quiero depender plenamente de ti, de tu palabra, y deseo tomar toda la armadura para soportar la tentación y lograr la victoria en Cristo. Además, pues las pruebas, porque la tentación definitivamente busca hacernos caer, pero las pruebas que podemos estar atravesando pueden ser pruebas de la vida misma por decisiones que hemos tomado, pero también podemos estar siendo probados. Recordemos que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, entes espirituales que buscan que los hijos de Dios crean que Dios es injusto, que básicamente es el lenguaje del dragón. Pero Dios nos dice, yo soy amor, esa es mi naturaleza. Y lo demostró pues con su plan, con acercarse a nosotros y con dar a Cristo como el Hijo, como su Hijo unigénito y para expiación de los pecados. Muy bien, voy a terminar acá de compartir. Gracias por conectarse. Voy a finalizar acá la grabación.